no hay todavía una actividad productiva que no dependa del agua o que no dependa de la energía. Y todo eso tiene relación con la biodiversidad y con los recursos naturales. Nosotros no podemos pretender pensar o darle prioridad simplemente a los aspectos sociales o a los aspectos económicos sin considerar los aspectos ambientales, porque no estaríamos hablando de desarrollo y ni mucho menos estaríamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces, pero ahí viene y entiendo lo que tú señalas y la crítica de cómo estos temas se abordan realmente de forma integral y no simplemente porque como están de moda lo menciono y ya se quedan satisfechos aquellos actores que tienen pues algún tipo de necesidad o expectativa con el tema y ahí es bastante peligroso, ¿no? Bueno, tuvimos Nuestra bióloga favorita, Natalia Young, con Semana Ecológica. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, buen día. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Aquí pues acomodando Muy bien. cosas. Acomodándote después de limpiar la mesa, Después, dejar todo listo. literalmente, No, por, los escuchaba. por cienava vez tiré el agua a la mesa, así que, pero ya, como lo he hecho Los tantas escu- veces, ya tengo el procedimiento bastante estándar. ya se hace hábito. No, no, Los ya. escuchaba. Cupo en una canción entera, sí, literalmente una canción. No, estaba escuchando muy atentamente el programa de Gaby Hábitos y me he quedado con algunas cosas que también son bien importantes, Guillermo, y que tenemos que tener en cuenta. Y es que ella, escuchándola las recomendaciones cuando estaba hablando en el programa, muchas recomendaciones son similares para prácticamente para todo, ¿no? Para tener no solamente una vida saludable, sino para estar también pendiente de uno de envejecimiento saludable. Dos, por ejemplo, prevención de enfermedades o de infartos. Tres, por ejemplo, que ahora me gustaría mencionarlo, sobre todo porque empezamos el mes de octubre, que es el mes de la campaña para generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama con la cinta rosada, pero también con la cinta celeste, que es para la prevención del cáncer de próstata. Y a mí me es increíble porque muchas de las recomendaciones de tener alimentación saludable, de tener alimentación natural, más sin químicos o sin agroquímicos o sin fungicidas, evitando contaminantes químicos, son recomendaciones que son básicamente para todos. El tener actividad física, tan importante también para hacerlo, bajar el ritmo de ese ritmo de que vemos o sentimos que si no estamos estresados y con una agenda completa y con reuniones y corriendo de un lado para otro, pareciera que no fuéramos productivos y al final no tiene que empezar también a ver que hay otras cosas y a tener sus espacios para tener salud mental, que a veces no lo tomamos en cuenta, Guillermo. Y escuchándolos también me vino a la mente un programa que hace poco escuché, tú sabes que ya yo soy fanática de los podcasts y me encanta. Y hace poco estaba escuchando uno que hablaba precisamente sobre cómo cuidar a los adultos mayores, de cómo empezar también a enfocarnos en que uno que somos como la generación sándwich, ¿no? Estamos al cuidado de o nietos o hijos pequeños, pero también empezamos a prestar atención a nuestros adultos mayores y sobre todo cuando tenemos familiares que pasan por algún tipo de enfermedad, ya sea Alzheimer u otros que, pues bueno, donde necesitan mayores cuidados, Guillermo. Y eso me recordó que el 1 de octubre se celebra en el mundo el Día del Adulto Mayor o de las personas mayores. E incluso también hay mensajes sobre, es un término nuevo, sabes que todo el tiempo están creando términos nuevos que se llama edadismo. Edadismo se refiere a cómo pensamos los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia otras personas o hacia nosotros mismos por razones de edad. Y es algo bastante importante, Guillermo, porque muchas veces, como vamos a ese ritmo de vida tan rápido, pareciera que no tenemos paciencia o no podemos sentir empatía por dos segmentos de la población que son muy vulnerables. Uno, los niños, y el segundo grupo vulnerable son los adultos mayores. Y hacia allá vamos a ir todos. Así que sí es necesario, no sé si la palabra sería cuestionarnos,
pero sí por lo menos empezar a evaluar cómo es nuestra vida, cómo tener mejores hábitos de vida saludable, cómo empezar a ver que la alimentación es importante, que la actividad física es importante, que los espacios de socialización y eso que mencionaba Gaby sobre prestar atención, no solamente hacer una llamadita y decir cómo te quiero, sino realmente prestar atención y dedicar, que es una forma también de hacerle saber a esas personas que nos rodean que son importantes y que son amados y que nuestra vida pase por otros lados, no solamente con el tema de medir nuestro éxito por tema productivo o por temas profesionales, sino el balance que se debe tener. Entonces me quedé un poco en esa reflexión, escuchándolos a ambos, y me vino también a la mente, Guillermo, una persona que a mí me gusta muchísimo y que conocí casualmente con el espacio de radio de KW Continente en ese momento, y es el doctor Nicolás Olea, que es un médico español y que habla mucho sobre todo el cómo impacta las sustancias químicas como efecto cóctel en nuestra vida y cómo impacta también con esa incidencia de enfermedades, incluyendo el cáncer de mama, que en este caso fue por la cual yo le presté un poco más atención. Y él mencionaba, Guillermo, el tema de la importancia de la alimentación y apostar por la salud y alimentos saludables. No sé si es necesario irnos tanto a la eliminación de proteína animal, como lo mencionaba Gaby, pero sí por lo menos tener en cuenta que ese enfoque de alimentación sana, de ver alimentación que no tenga pesticidas, que no tenga fungicidas, que vaya más hacia lo orgánico, más hacia lo natural, prestarle atención a cómo van envasados, que no vayan envasados con tanto plástico, es importante también para eliminar o disminuir los riesgos de enfermedades como las que he mencionado, ¿no? De cáncer de mama o linfoma, otros tipos de cáncer, también, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo son los infartos. Todo esto está asociado y lo menciono porque también tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestro ambiente, con nuestro medio ambiente, y cómo ciertos contaminantes que vemos, que no solamente generan una contaminación ambiental, sino que también tienen un impacto a nuestra salud. No tengo las cifras aquí, Guillermo, específicas de los casos de cáncer, por ejemplo, de mama en Panamá, pero tengo entendido que están situados dentro de las principales causas Sí. de muerte en el país. Y el doctor Olea ha manifestado o ha hecho muchísimas publicaciones que el uso de pesticidas y compuestos químicos favorecen la aparición de estas enfermedades y bueno, que ya hay muchísimas publicaciones en este sentido, ¿no? Y lo liga como, cómo la alimentación puede disminuir esta cifra y cómo, por ejemplo, Europa sigue siendo uno de los grandes campeones de la utilización de compuestos químicos para la producción agrícola. Pero nosotros en Panamá también, sobre todo también todavía persiste, Guillermo, en ciertas áreas productivas del país el olor agroquímico cuando lo visitas o cuando pruebas alguna fruta y sientes un saborcito distinto, distinto al esperado, ¿no? Entonces, no solamente es escoger productos de alimentos saludables, naturales, me refiero a que no sean ultraprocesados, ¿no? Que también es uno de los grandes problemas que se tiene en cuanto al tema de salud, sino también ver cómo se cultivan y que sean en ambientes saludables, que tengan la utilización de sustancias químicas la menor cantidad posible o que estén libres de esas sustancias químicas. Y el doctor Nicolás Orella también lo asociaba, que esa toxicidad muchas veces tiene que ver con carácter hormonal y a lo que se conoce como disruptores endocrinos, que son sustancias que obviamente afectan toda la parte hormonal. Él lo menciona como hackean el tema, los mensajes que llevan las hormonas o el funcionamiento de las hormonas, y que estos tóxicos también afectan la reproducción. Eh, Temas de infertilidad, por ejemplo, o temas reproductivos de la mujer también están asociados a este tipo de consumo
de sustancias químicas, ¿no? Eh, Actividades hormonales o afectación o modificación de hormonas o de hormonas de la tiroides o hormonas sexuales y que, pues bueno, estamos viendo esa repercusión o ese impacto que tienen ante el tema, por ejemplo, que te menciono hoy, una disminución o deterioro de la salud de las personas, pero también asociado a lo que en este mes se busca con mensajes para prevenir, que es el cáncer de mama y también pues el cáncer de próstata. Así que esa reflexión la traigo hoy, Guillermo, eh, por el mes que inicia de octubre, pero también escuchándolos ustedes hablar en el programa de Gaby Hábitos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, el otro día yo entrevisté, porque tú sabes, ¿no? Que este mes siempre se habla del tema, pero yo el mes pasado quise traerlo porque el tema de estas enfermedades como el cáncer tiene que tratarse siempre, sobre todo por la situación de desenfoque que tiene el país. El país vive una situación completamente de alteración de prioridades. Y eso a mí me preocupa sinceramente porque cuando tú tienes un país que tiene mucha plata y que no sabe dónde ponerla, termina botándola, que es lo que hacemos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en el área de salud, tú escuchas de enfermedades que ya ni siquiera estaban en Panamá. Malaria, eso que es dengue. Y así te vas, ¿no? Las invasiones en el área de vivienda, el informe de Fish en el área de economía. O sea, te das cuenta de que nos estamos desenfocando y eso es peligroso. O sea, ¿en qué estamos los medios de comunicación? En vez de qué pasa con Marta Martinelli, qué pasa con Ricardo Martinelli, qué pasa con los hijos de Martinelli, qué pasa con Camacho, qué pasa con Alma Cortés. O sea, eh, no sé, mi estimada y mi querida Natalia Young. Creo que al no ser un país que tenga carencias, grandes carencias, olvidamos que hay que enfocarnos. Y creo que por ahí va la cosa. Y ya ves cómo van creciendo estos temas, ¿no? Ahí está el oncológico que pide ayuda a gritos y no pasa nada. Lo que dices es correcto, Guillermo. Yo creo que, y no solamente pasa en Panamá, incluso estaba escuchando ese análisis sobre el debate presidencial que hubo en Argentina. Y uno de los cuestionamientos que se dan no solamente en Argentina o en Panamá o en muchos lugares es que hay temas que son tan importantes pero están ausentes del debate al nivel de candidatos. Y uno de esos temas es, por ejemplo, el tema de salud. Pero cuando se habla del tema de salud tiene que ser un tema totalmente integral. Estamos hablando no solamente de la atención, y qué lástima, y aprovecho para decirlo, yo creo que fue un escándalo que ya al final como acá ha bajado, que María Celeste Argas haya tenido que señalar las precarias condiciones en las que trabaja el personal y la precaria atención que pueden recibir los pacientes por el mal estado en que está el hospital oncológico. Y cuando ves, por ejemplo, que ese tipo de presupuesto se recorta, pero nadie, salen algunas notas en los medios de comunicación, pero nadie dice nada más. Salen algunas personas escandalizadas porque es visible a nivel internacional, pero nadie hace nada. Cuando ves, por ejemplo, que se señala un porcentaje del presupuesto que va hacia el sector educativo, pero al final una parte va a lo que es el Meduca, en ese sentido, pero otra parte también va a ciertas entidades que tienen que ver con temas de investigación, que tienen que ver, por ejemplo, Senacid. Entonces, no sé qué tanto realmente cuando desglosas qué tanta prioridad se da del presupuesto a cada una de las áreas que son necesarias. Y en el tema salud, nuevamente, es algo que está totalmente ausente de las discusiones o las propuestas o de qué se va a hacer. A mí me da pesar, Guillermo, ver todas estas, incluso estas protestas, y ahí están en Transísmica y ahí está la Caja del Seguro Social, sin baño, sin aire acondicionado. ¿Cómo hacen esos pobres pacientes cada vez que hay incluso protestas? Mira cómo todo está enlazado y nosotros a veces lo damos por sentado, Guillermo.
y se hablan de las problemáticas y pues pareciera que nada, ¿no? Y el tema de salud tiene que ver con un tema de prevención también. Y tiene toda una serie de aspectos. Y duele mucho, Guillermo, también ver cómo a veces se utilizan ciertas cosas para abanderar propuestas o para facilitar proyectos o para facilitar iniciativas. Y en el tema ambiental, por ejemplo, Guillermo, creo que fue ayer, que sale el paso de migrantes irregulares por la selva del Darién tiene un costo ambiental de $12 millones. Bueno, uno no sé cómo hicieron ese cálculo y está bien que se vea Yo lo que vi un tema de migración. y yo lo vi que me quedé también pensando lo mismo. Yo, pues, ¿y esa calculadora? No lo sé, o sea, fue rápida para el Ministerio de Ambiente, ¿no? Yo sé que tienen dos cuentas ambientales y que eso permite también, o permitirá tener información, pero no sé qué tanta sea para el área de Darién. Pero bueno, está bien que dentro de la complejidad de los problemas de los migrantes en Panamá se vea el tema ambiental. Pero eso no pasa para cuando haya que aprobar proyectos o para cuando se necesiten iniciativas legislativas. Entonces a veces queda como un poquito extraño. ¿Realmente hay un interés en estos asuntos o simplemente se utiliza a favor o en contra, dependiendo de la iniciativa o proyecto que se quiera aprobar o que se quiera rechazar? Entonces, sí hay una ausencia, yo creo, de los temas más importantes, de las necesidades que tenemos en los países, y eso también pasa por el tema de educación, ¿no? Perdón, Déjame, y de salud. déjame ir a la pausa, que yo quiero agarrar eso mismo que estás hablando y reforzártelo con unas cosas que tú justo traía aquí, pero para un tema de mañana, pero ya que estamos en esta, lo voy a plantear hoy. Así que vamos a la pausa, mi querida Natalia Young, y regresamos, ¿te parece? Listo. Vamos a la pausa. Natalia Young está con nosotros en Semana Ecológica en la mañana en Compu Radio. Regresamos con Natalia Young y Semana Ecológica. Eh, Fíjate, Natalia, que una de las cosas que más me llama la atención es la utilización, sobre todo de los conceptos ecológicos en tema político. Bueno, tanto así que hay partidos que se llaman directamente verdes ecológicos, ¿no? Que son partidos de izquierda, pero es como una izquierda así suavecita. Que, bueno, no tiene nada de malo siempre y cuando no traten de ser lo que no son. Pero digamos que hay lugares donde tú puedes tener este tipo de discursos porque la sociedad ya ha avanzado en sus problemas. O sea, la sociedad panameña, aquí nosotros tenemos que entender que por más que nosotros parezcamos un país de avanzado, muy rico y todo lo demás, todavía tenemos demasiados lugares donde la principal preocupación es que haya agua y luz. Y eso, yo no estoy hablando de áreas muy rurales, sino muy en la ciudad, en las ciudades. Entonces, a veces cuando yo escucho a los candidatos traer temas como la ecología y hacerlo parte de su discurso y decir cada burrada o cada cosa que se le ocurrió o que leyeron, tomar bullets de cosas que leyeron por ahí, me doy cuenta que no van a hacer nada. O que sencillamente se va a buscar a alguien que más o menos sepa del asunto y le ofrecen el puesto de ministro y bueno, ya tú sabes, ¿no? Ahí a que vegete en el Consejo de Gabinete y que todo el mundo le ignore sus propuestas y sus proyectos y que cobre 5 años. Y es que lo mismo pasa con casi todo. Cuando tú traes estos temas, si no son parte orgánicamente del debate nacional, ahí se van a quedar. Ya la estadística el año pasado había hecho, ya la Contraloría había hecho una estadística el año pasado de muchos de estos temas, que son temas que usualmente están en el debate en países de primer mundo, pero que nosotros lo queremos traer de todos modos acá. Y se quedan mezclando, por ejemplo, el tema de la unión del mismo sexo, el tema del aborto, el tema de la marihuana para recreación. Todos estos temas ya tienen un número estadístico en Panamá. Y traerlos porque a mucha gente le preocupa en campaña electoral, no solo es hipócrita, sino que además genera una expectativa innecesaria. Yo no sé si tú lo ves diferente, pero si yo te digo los números de la última encuesta de la Contraloría sobre estos tipos de temas, te vas a dar cuenta de que nuestro país es un país increíblemente conservador y que
estos temas hay que tratarlos con gente que va a hacer cosas y no para usarlos como una moda, pues para una moda electoral. No sé si tú opinas diferente a mí. Mira, yo ya no sé si qué es peor, ¿no? Porque el tema es que cada vez que vienen estas campañas, sí, campañas para las elecciones, hay muchas expectativas y tantas necesidades que, bueno, pues, cada uno quiere verse reflejado o que su preocupación vaya a atenderse. Pero también cuando ves, hay temas que son más complejos, que tienen profundidad, que están relacionados y simplemente o no se tocan, y eso significa que, bueno, es que tocarlo superficialmente o no tocarlo, por eso te decía, no sé cuál es, qué es peor, ¿no? Porque si no lo tocas es como, bueno, está totalmente ausente incluso de tu línea de elegido para presidente en un país, ni siquiera haces una mención de un tema en particular, como por ejemplo los temas ambientales, estamos mal. Pero la otra parte que ha sucedido también es lo que tú mencionas. Bueno, como a la gente le preocupa eso, vamos a mencionarlo. Ponle ahí un par de palabritas que diga bosque, que diga agua, que diga basura y que diga medio ambiente. Y con eso ya está nuestro super plan para abordar todos los temas de desarrollo sostenible. Y ahí también lo que ves es una falta de claridad de cómo vas a poder trabajar, para decirlo de una forma, de manera planificada, de manera ordenada, con presupuesto en aquellas áreas que son prioritarias para el país. Habrá otras que son importantes, pero hay unas que son críticas y que son muy importantes y que sin eso, pues el país no funciona. En los temas ambientales, Guillermo, independientemente del tema o la línea de activismo o no activismo, los temas ambientales son súper importantes. Estamos hablando de territorios, estamos hablando de acceso a recursos naturales que son necesarios no solamente para la subsistencia de la población en temas de alimentación, en temas de viviendas, en temas de servicios básicos, sino también estamos hablando para el tema de economía. No hay todavía una actividad productiva que no dependa del agua o que no dependa de la energía. Y todo eso tiene relación con la biodiversidad y con los recursos naturales. Nosotros no podemos pretender pensar o darle prioridad simplemente a los aspectos sociales o a los aspectos económicos sin considerar los aspectos ambientales, porque no estaríamos hablando de desarrollo y ni mucho menos estaríamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces, pero ahí viene, y entiendo lo que tú señalas y la crítica de cómo estos temas se abordan realmente de forma integral y no simplemente porque como están de moda, lo menciono y ya se quedan satisfechos aquellos actores que tienen pues algún tipo de necesidad o expectativa con el tema. Y ahí es bastante peligroso, ¿no? Bueno, tuvimos en un momento dado un candidato en las pasadas elecciones que simplemente decía, bueno, yo no hago plan porque como todo el mundo lo incumple, ¿para qué voy a hacer plan? Entonces es como, bueno, vamos, ya estás diciendo ¿qué? O sea, ¿cómo vas a entrar a manejar todos temas que son importantes? Y vuelvo al tema de salud, Guillermo, que era lo que mencionábamos y su vinculación con otros temas, ¿no? Todos los aspectos de contaminación por sustancias químicas, contaminación ambiental, tienen un impacto directo al tema de salud, incluso en temas laborales, en temas, por ejemplo, de salud ocupacional, como por ejemplo en ciertas regiones hay mayores incidencias de enfermedades crónicas renales por ciertas actividades que se hacen eh, y y donde se dan, por ejemplo, altas temperaturas. Y cómo eso en un momento dado, con el tema de acceso a agua, de altas temperaturas, de ciertas actividades puntuales, cómo puede incidir en el aumento, por ejemplo, de enfermedades crónicas renales. Entonces, todos estos temas, Guillermo, son importantes abordarlos y establecerlos como, por ejemplo, con políticas públicas de salud. Pero ese tema de salud no está dentro de prácticamente de ninguno de los discursos de los candidatos a presidentes, tampoco los temas ambientales. Hay temas coyunturales. Bueno, ¿qué vas a hacer con el contrato minero? ¿Qué vas a hacer con...? Pero son temas coyunturales y puntuales, Guillermo, que tampoco van a determinar realmente el país se va a mover. Por ejemplo,
en aspectos que tienen que ver con vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Ya salió nuevamente las noticias de estas áreas de la comarca de Gunayala que se tienen que desplazar hacia tierra, hacia el área terrestre, porque hay un aumento del nivel del mar. Ahí tienes un tema de comunidades que tienen una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Pero ¿qué vas a hacer en esas áreas, por ejemplo, donde hay déficit hídrico, donde hay falta de agua? ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, que son áreas de sistemas productivos importantes del país? ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, en aquellas áreas donde hay una presión, una necesidad, por ejemplo, tú decías de acceso a energía? Entonces, Guillermo, todo está relacionado, pero yo siento igual que tú, que en los discursos de los candidatos a presidente, estos temas no se ven, no se profundizan, se tocan muy superficialmente y los medios de comunicación tampoco es que ayuden mucho a que los candidatos se vean forzados a profundizar sobre sus propuestas o sobre su visión de cómo se van a manejar las cosas. Y lo estamos viendo mucho de que, bueno, lo que mencionabas, cuáles son las alianzas, quién es más corrupto, cuánto se robaron aquí, qué se va a hacer acá, pero muy tangencialmente. Entonces no hay oportunidad tampoco de entender o de tomar una decisión en función de propuestas. Y eso yo siento que también tiene que ver con que la gente lo que dice, bueno, ¿para qué yo voy a romperme la cabeza? Simplemente es, a ver, ¿quién me beneficia más directamente? Y por eso, por el que veo aquí, la cara más a menudo, de repente a ese le doy mi voto. Ayer creo que mencionabas con alguien que hablaba del alcalde de Arriján y que lo había visto una vez en toda su vida durante la campaña de las pasadas elecciones. Entonces ahí también te das cuenta de que tampoco hay un compromiso por abordar las diferentes necesidades de cada una de las comunidades. Y eso pasa con el tema ambiental. En lo que mencionábamos de los 12 millones, no sé si es de los 12 millones de impacto ambiental o costos ambientales por el impacto ambiental del paso de migrantes. No sé si eso tiene que ver con un cálculo que hizo el Ministerio de Ambiente o que tiene que ver con el anuncio del gobierno, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde anuncian la distribución de fondos por más de 12 millones de dólares para comunidades que reciben a los migrantes. Entonces ahí tampoco, no sé si es una mala explicación o si hay una mala reacción de los medios de comunicación. Eso también a veces genera la duda, Guillermo, en cuanto se plantean las noticias o si fue una justificación a través de los temas ambientales para justificar entonces esa ayuda de financiamiento que va a dar el gobierno de los Estados Unidos, más otras, parecen otros lineamientos con programas pilotos que ellos están atendiendo. No hay un desgloso de esos 12 millones de dólares para qué se van a utilizar. Al parecer tiene que ver con temas también de atención a procedimientos de migrantes, pero no estoy muy clara de cuáles son esos beneficios o esas ayudas directamente a las comunidades, si tiene que ver con el tema de saneamiento, si tiene que ver con el tema de acceso a agua. No queda muy claro, pero ese es el anuncio que emitió el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en cuanto a los 12 millones de dólares que se van a destinar para las dos comunidades, entiendo, que reciben a los migrantes en la frontera de Colombia y Panamá. Lo que pasa es que aquí hay una desproporción, ¿no? Eh, las localidades que están de Colombia están mucho más cerca de la selva del área limítrofe que Panamá. O sea, conversando con la gente de Senafrón, hay un montón de kilómetros desde la población más cercana hasta el sitio fronterizo. En cambio me cuentan, por ejemplo, yo estaba hablando con Tito Herrera, que debes conocerlo, que él fue a tomar estas fotografías que están ahora mismo exponiéndose en la Alianza Francesa, que tú caminas, o sea, desde donde termina el pueblo a donde están los hitos que dicen que la división de la frontera, tú caminas unos metros, no ni siquiera un kilómetro, metros. O sea que ojalá eso funcione, mi estimada Natalia Young, ojalá funcione, pero yo creo que el problema más que paliarse se agrava. Y es que el origen del problema está en los países que
hacen que la gente salga huyendo de los mismos. Si yo viviera en... Ayer estaba hablando con Raquel Roleda que me decía que ya no están saliendo salvadoreños de El Salvador, pero no es porque sea el paraíso terrenal, porque no lo es, sino porque se sienten por lo menos seguros, pero tampoco están regresando, ¿entiendes? Entonces hay que encontrar una forma de que la gente se quiera quedar en su tierra, por lo menos que lo haga de una manera ordenada si va a salir, y no lo que está pasando. Entonces da la impresión de que se quiere resolver el problema en el Darién. Y no entiendo por qué. Lo que yo no sé es si todavía no hemos estudiado el impacto real que va a tener el paso de tanta gente en tan poco tiempo. Ya Migración avisó que ya la persona 400.000 del año ya pasó por ahí. Entonces es un problema grave. Pues bueno, veremos. Esos anuncios y esas cifras se dieron incluso en un panel que se realizó en la última Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar supuestamente el impacto de la migración humana en el tránsito en la región de Darién. Y supuestamente estuvieron expertos de Panamá, Colombia y Francia analizando este tránsito. Ahí se dio esa cifra de los 12 millones de dólares del impacto o los costos, dice, costos de restauración ambiental por daños asociados a la migración. Pero a mí a veces me preocupa un poco la base de la información que se utiliza, pero bueno, el ministerio asumo que la deberá tener y a lo mejor no vamos a pensar que no han sido suficientemente claros los medios de comunicación a recoger la información. Pero eso es lo que se está dando, Guillermo. A mí te digo, me sigue generando más malestar que las personas se tengan que exponer a ese tipo de riesgo y no creo que lo hagan porque quieran pasear a Estados Unidos, ¿no? Las razones son mucho más complejas y profundas y creo que también pues bueno, se tendrán que ver. Pero me preocupa a veces, ¿no? La utilización de los temas ambientales sin realmente analizar el enfoque o lo que se pretende hacer, ¿no? Utilizarlo como excusa, Guillermo, en ese sentido. Pero bueno, vamos a seguir observando qué es lo que sucede en el área de Darién. La migración irregular no solamente se da en esa área, también hay, creo que la tercera nacionalidad de migrantes más grandes que hay en Panamá, creo que es Nicaragua. Nicaragua no pasa por el área de Darién, entonces hay un tema de migratorio importante y que es un tema complicado y que no solamente pasa por los aspectos ambientales, pero bueno, yo allí ya no voy a entrar, Guillermo, porque rebasa un poco mi capacidad de análisis a lo que es tan complejo, pero que yo lo asocio con una tragedia humana y de ver las historias es preocupante, ¿no? Que esto suceda y que pareciera que no hubiese políticas claras en cómo se va a resolver ni en los países de origen ni en los países destino. Y al final nosotros somos tránsito, pero al final tenemos también la mayor carga de todo lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo termina eso, mi estimada Natalia Young. Oye, ¿qué Sí. otro tema tenías por ahí? Pero no quiero volver, Guillermo, a hacer la mención, ¿no? Y esa relación que existe, como decía al inicio, del tema de los contaminantes ambientales dentro de, por ejemplo, envases plásticos, detergentes, cosméticos, fertilizantes, y su relación, sobre todo, Guillermo, cuando entran a nuestro organismo, ya sea por piel, por boca, por cualquier forma o cualquier vía, y cuál es el impacto que tienen, cómo afectan a nuestras hormonas. Y simplemente me gustaría señalarlo de dos maneras, Guillermo. Uno, de prestar atención, no solamente en el mes de octubre, por esta campaña de sensibilización para la lucha contra el cáncer de mama. Es algo bastante importante. El mes de octubre se utiliza para educar, empoderar, movilizar a personas contra esta enfermedad y obviamente también contra el cáncer de próstata, que es la cinta celeste, que desde hace unos años se ha unido. Y también destacar la importancia de la detección temprana, la promoción de la salud, el apoyo a los pacientes,
salvar vidas y mejorar la calidad de vida. Pero también cuando hablamos de eso, me gusta también mencionar que no debe ser solamente en octubre, Guillermo. Nosotros debemos estar también prestando atención en los productos que nosotros utilizamos, los productos que nosotros compramos, leer las etiquetas, saber qué compuestos tienen, inclinarnos más hacia productos que sean más naturales, orgánicos, incluso veganos, en un momento dado, para también reducir esa exposición que tenemos a una cantidad de químicos increíble que al final nos metemos, Guillermo, en el cuerpo, y al final creo que es lo más importante que debemos también entender, ¿no? Y esa relación, ya mencioné al doctor Nicolás Olea, y a mí me gusta mencionar esto porque hace unos años tenía que escribir un artículo para la revista Semana. En ese entonces era columnista de la revista Semana. Y empecé a buscar información y vi los estudios que relacionaban el cáncer de mama con la exposición a las sustancias químicas y con estas sustancias químicas que se conocen como disruptores endocrinos, que al final son contaminantes ambientales que dentro de nuestro cuerpo modifican las hormonas y se conoce con el término de hackean a las hormonas en un momento dado y que además hacen tienen mayor riesgo en la exposición de la mujer joven en edad fértil. Entonces los problemas hormonales son más patentes en la mujer y más críticos en el desarrollo, por ejemplo, de todo estos procesos reproductivos que tiene la mujer. Y aunque algunos de estas sustancias químicas, Guillermo, están reguladas desde hace bastantes años, como el DDT, el endosulfán o los bifenilos policlorados, es increíble porque a pesar de que los nombres sean bastante complejos, al final están muy metidos en todo lo que nosotros usamos del día a día. Entonces, algunos están regulados, algunos están prohibidos, por ejemplo, como el bisfenil A, se prohibió en todos los productos plásticos para bebés. Está prohibido y algunos otros productos que se amplió esa prohibición. Pero es nuestra responsabilidad, Guillermo, también entender cómo esto nos afecta y cómo podemos hacer para prevenirlos. Y algunas anotaciones que voy a mencionar más allá del tema de los alimentos saludables, de utilizar, saber el origen de lo que compramos y que esos probablemente sea mejor que estén certificados de alimentos orgánicos que no han utilizado fungicidas o plaguicidas o agroquímicos en su producción o en todo su proceso, ¿no? Pero sí me gustaría, Guillermo, mencionar algunos consejos antes de terminar de este segmento, ¿no? Uno, sí es importante informarnos, tomar conciencia y educarnos sobre lo que nosotros comemos, lo que nosotros nos ponemos y lo que nosotros consumimos. No es con el afán, como dice el doctor Olea, de tener quimiofobia y que ahora todo nos va a estresar y todo nos va a molestar, pero sí prestar atención a lo que compramos. Por ejemplo, lo que mencionaba, el origen de los alimentos de los que compramos en los supermercados, cómo es su producción, si es responsable, si es orgánica, si es ecológica, que tenga la menor cantidad de compuestos químicos en esos procesos de producción. Por ejemplo, cómo cocinas en casa, qué cantidad, con qué herramientas cocinas, evitar, por ejemplo, aditivos, procesos de embalajes, alimentos ultraprocesados. A nosotros nos encanta comprar muchas latas y empaquetados, tener cuidado con eso, es mejor comida natural. Hay una importante, por ejemplo, el tema del consumo de agua, que el agua sea de buena calidad. Aquí parte del tema del IDAN no es solamente que tengas disponibilidad en cantidad, sino también en calidad. Y en aquellas áreas donde no se puede utilizar agua potable que distribuye el IDAN, pues bueno, ver y exigir cuáles son esas garantías en estas no sé, y eso tiene que ver con la parte política, ¿no? Estas camiones cisternas que llevan a muchas áreas. ¿Quién garantiza, por ejemplo, que estén en la calidad necesaria para el consumo humano, ¿no? Lo digo así un poco porque obviamente tienen que ser las autoridades, tanto el Ministerio de Salud como aquellas autoridades que tienen que ver con eso. El tema de los cosméticos y los productos del cuidado personal, Guillermo, el tema que los utilizamos, los champús, los esmaltes de uñas, todo eso es por lo menos informarnos. No voy a hacer una lista exhaustiva, pero sí informarnos y leer
qué tipo de qué sustancias químicas tienen estos productos, saber que todo lo que nosotros nos metemos en el cuerpo, incluso aquellos implantes que nosotros nos ponemos, tiene que ver también con este riesgo a la salud que viene por sustancias químicas. Por último, Guillermo, el tema, por ejemplo, de los vehículos, de los carros, evitar, por ejemplo, compuestos volátiles policromados, ver, por ejemplo, ese tipo de olores cuando es el coche nuevo que a todos nos gusta, pues bueno, ahí hay un tipo de riesgo por el tipo de sustancias químicas que se utilizan. Igual, por ejemplo, las pinturas, ya vienen pinturas libres de sustancias químicas que sean perjudiciales, pero también lo importante, Guillermo, es leer etiquetas, informarse, educarse sobre lo que Así nosotros es. compramos y lo que nosotros consumimos. Y la última recomendación, Guillermo, sobre todo para las mamás, hay que importante verlo desde pequeños para empezar a cuidar la exposición de las sustancias químicas incluso antes del embarazo y tener cuidado también con todos esos productos que utilizamos para los niños y no solamente antes de los 2 años de edad. Yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar hábitos y que tenemos que ver lo mejor para nuestra familia porque la reducción del riesgo es lo más importante. Y finalizar, Guillermo, siempre no solamente en la alimentación o en leer etiquetas, sino también tener actividad física, procurar en estas campañas que vienen para los candidatos presidenciales también que se incluyan cuáles son esas áreas de esparcimientos, esas áreas verdes, esas áreas recreativas que son tan importantes para tener una buena calidad de vida y que son parte de los entornos que nosotros tenemos que ver saludables. Pero sí quería hablar de esto hoy, Guillermo, sobre todo porque empieza el mes de octubre, vayan a hacerse sus chequeos, sus mamografías con tiempo, pero sobre todo, Guillermo, empezar a cambiar hábitos de vida saludable, como dice nuestra amiga Gaby Hábitos, porque sí es importante para determinar en qué condiciones nosotros vamos a estar, no solamente en el presente, sino cuando tengamos que envejecer como todo adulto mayor, porque nos va a tocar en esa área. Así que también ver segmentos de niños, de bebés, pero también de adultos mayores y que no se nos olvide. Y paciencia, ahí le voy a dar otra frase para Gaby, que me encanta de los amigos de APPC, que trabajan conservando a la vida silvestre, cuando dicen y la gente se queja de los perezosos que se meten que van metiéndose por el tráfico y que a veces paralizan todos y siempre mencionan que no es cuestión de que los perezosos vayan lento, sino que nosotros vamos muy rápido. Tenemos que parar y tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver el mundo para tener también una vida saludable. Eso es así, eso es así. Porque de nada sirve ir a 1000 km/h. Yo el otro día veía una jugada en la NFL, en un partido, no me acuerdo cuál, venía un defensor corriendo a toda velocidad hacia el quarterback, y el quarterback dio un paso hacia atrás, y el tipo iba tan rápido que se lo pasó. No, no sirvió de nada que corriera tanto. Entonces, el tipo hizo el pase y para colmo lo completó. Bueno, esa misma cosa a veces es la gráfica de la vida de la mayoría de nosotros. Mi Sí, estimada y dos Natalia. cosas. El jueves ya parto a España, te tengo unos programas y unos compañeros de programa increíbles. El próximo martes va a estar contigo Jessica John hablando de la semana del clima y luego te voy a mandar los otros. Yo voy a intentar conectarme en algunos momentos, pero voy a estar un mes en España. Te voy a dar las noticias de lo que esté pasando por Tienes que allá, pero sí actualizarme. voy a estar fuera. Y otro tema, Guillermo, mira, que mencionabas, no es tan importante asegurar que vamos a tener ingresos a largo plazo, sino que asegurar que vamos a poder gastarlo en lo que queramos. Me llamó mucho la atención en los últimos estudios que han salido sobre el tema de pobreza multidimensional en el área en México y cómo, por ejemplo, se señala por parte del gobierno que han salido 5 millones 5 millones de personas de la pobreza y cuando hacen la comparación en que sí había aumentado los ingresos, pero también habían aumentado, creo que un 30 o un 40% los gastos médicos. Así que ahí te lo dejo para que hagas también un análisis sobre ese tema que está bastante interesante, ¿no? De cómo hacer esos análisis cuando se habla de pobreza multidimensional y la importancia también de asegurar una buena calidad de vida y que al final no tengamos que gastarnos todos en salud porque no trabajamos para tener una vida saludable. Natalia Young, gracias por estar con nosotros y nada, te deseo un excelente viaje y nos hablamos pronto. Un abrazo.